Señores, buenas noches nuevamente. Aquí estamos una vez más con el plato fuerte de todos los sábados a las 8 de la noche, la sesión de análisis y debate. Y como el sábado pasado tuvimos un debate y un análisis extendido de lo que eran las tres causales, pues hoy hemos decidido continuar este volumen 2 de aborto, tres causales, causas y consecuencias. Entonces, el sábado pasado solamente tocamos una, que fue la violación y el incesto, y hoy tenemos como propósito tocar las dos causales que no hacen falta, que serían cuando peligra la vida del bebé o la madre, o cuando hay una malformación que es incompatible con la vida. Entonces vamos a hacer el espacio a nuestro hermano y amigo Jerry Alexander Fernández, que va a tener un breve resumen de lo que conversamos el sábado pasado. Gracias, Víctor. Ciertamente, Víctor, el sábado pasado me imagino y sospecho que la discusión quedó inconclusa, sí, obviamente, y por vía de consecuencia hemos decidido, como panel, dar una especie de sumario, dar una especie de conclusión definitoria con respecto a la postura de cada quien. Y voy a repetir algo que el sábado pasado dije: hay belleza en la diversidad. Eso es así. Es una de las maravillas, es una de las maravillosas creaciones de Dios, precisamente que nos hizo con una marca distintiva, con una postura y una personalidad distintiva también al mismo tiempo. Entonces, yo quisiera llevar a cabo ese análisis y esa conclusión, y voy a comenzar con Ángel, por favor. Ángel, esto es tuyo. Gracias, Jerry. Y para quizás hacerlo un poquito rápido, sí, aunque no quisiera que se vea como que queremos tratar apresuradamente estos temas que son tan serios, yo quiero referirme, como el sábado pasado, a esta tercera causal y el por qué no estoy de acuerdo, no con esta, sino con todas. Porque yo sí soy de los que creen que en vez de darle una opción a la mujer para que tome una decisión sobre una vida que no es la de ella, deberíamos entonces exigir al sistema, al Estado, que ponga a disposición todos los recursos necesarios para que esa vida pueda nacer, y si la madre no está en la disposición psicológicamente de quedarse con la criatura por el trauma que ha pasado, entonces sí se pueda poner a su disposición desde el Estado un sistema para que pueda dar ese niño, esa niña en adopción a una de tantas parejas que hasta el día de hoy no pueden tener niños. Y que yo sé que independientemente de que esta vida haya llegado al mundo por una violación o no, esa familia que recibe esa criatura la va a recibir con todo el amor del mundo. Y esa es mi posición. Giselle, por favor. Bien, mi postura sigue siendo la misma a como iniciamos el debate pasado, y es que yo considero que a la madre, bueno, en el Código Penal, ustedes saben que es donde están las penas, ¿verdad? La penalización por los delitos. Y yo pienso que las tres causales son excepciones a estos delitos. Y yo considero que nadie más que, en el caso de violación o incesto, que nadie más que la persona, la víctima, en este caso la madre, y si es una niña menor de edad, ya sea 10, 9, 11 años, que sea la familia la que tome una decisión al respecto. Ahora, como siempre he dicho, yo soy pro vida. Lo que sí yo considero que se debe promover en esos casos, después de estar establecido en el Código Penal, es que se trabaje la salud de la madre. Obviamente que se establezca, y con todos los requisitos que lleva. Me refiero con esto a que no sea una ley que se pueda vulnerar y que cuando se compruebe que fue una violación, cuando la persona haya sido evaluada, ¿verdad?, por varios médicos, y así sucesivamente, que eso esté establecido. Considero que la familia, y nada más que la familia y la víctima, son los que deben decidir qué hacer en ese aspecto. A pesar de que como persona, como dije desde el principio, soy pro vida y considero que lo que deberían es llevar el embarazo a término, pero con lo que yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo es con que sea una imposición, sino que sea una decisión, y ojalá y siempre sea la decisión de llevar el embarazo a término. Esa es mi postura. Por favor, Francini, queremos escucharte. Gracias, señor Jerry. Bien, mi postura con relación a esta causal es la siguiente. No estoy de acuerdo
con el aborto por esta razón. Me explico. Entiendo que una persona víctima de una violación, el hecho de abortar no es una solución a su problema, al contrario, le agregaría un problema más, porque no se está considerando darle ayuda psicológica a esa madre, no se está considerando tomar las medidas necesarias en contra del violador, simplemente se está considerando que la persona fue víctima de una violación y que la mejor solución es abortar. Y entiendo que esa no es la solución, por eso no estoy de acuerdo con esa causal. Muy bien, gracias, Francini. Víctor, por favor. Yo mencionaba el sábado que yo tengo una posición particular con relación a las 3 causales, y esta es quizás la más complicada de uno profundizar en ella, porque proviene de un acto que es bastante penoso, de una violación o un incesto, pero en esta causal yo particularmente no estoy de acuerdo con que se lleve a cabo el aborto, por la simple razón de que no está en peligro ni la vida de la madre ni la vida del niño o la niña en este caso. Entonces, ¿qué pasa? No podríamos nosotros matar al niño si no estamos dispuestos a matar entonces a la persona que provocó esa violación. Entonces, yo pienso, en una partecita igual que ustedes, el Estado debe brindar un soporte, una base para darle seguimiento a este tipo de mujeres que son abusadas, porque primero entiendo que pasan por el trauma de la violación, también pasan por un proceso que entiendo perfectamente a Giselle, que es un proceso doloroso de una relación forzada, de donde proviene un embarazo, el cual tú tienes que llevarlo dentro de ti, un embarazo que obviamente no es deseado y es difícil. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se ausenta y a veces las madres toman la decisión, bueno, de abortar, y bueno, de alguna manera pensarán que se soluciona el problema, pero en las otras 2 causales yo sí estoy de acuerdo, porque la vida de uno de los dos está en juego, más en esta pienso que no, que el aborto, como no peligra ninguna de las 2 vidas, no tendría que la mujer practicarse. Así es. Finalmente, yo quisiera también aportar mi punto de vista, mi parecer con respecto al tema. Hay una parte que definitivamente no debemos dejar pasar por alto, o no podemos dejar pasar por alto, y es el hecho de que las emociones están involucradas aquí también. Hay un aspecto emocional que viene a invadir la vida futura de una mujer. Eso no se va a la semana, eso no se va a los 2 años, eso va a permanecer de por vida. Mientras esa criatura respire en esta tierra, la madre tendrá que recordar que ella vino precisamente producto de un acto vandálico. Sin embargo, poniendo en una balanza lo que tiene más peso, si la vida del bebé, precisamente por el hecho de que vino por una violación, o las emociones de la madre, definitivamente tenemos que inclinarnos por la vida del bebé, definitivamente. Ahora bien, en segundo lugar, decíamos el sábado pasado que también se está violando un principio constitucional de la no discriminación. Te mato porque viniste por los medios no correctos, por ejemplo. No lo creo justo tampoco. Y la página digital Lumbrera, es una página cristiana, hizo una publicación hace 2 semanas que yo quisiera darle lectura rapidito. Ellos comenzaron de la siguiente manera: mi cuerpo es mío y yo decido. Es una expresión que atenta contra los elementos básicos como no tienes 2 cabezas, tú como madre no tienes 4 manos, tú no tienes 4 piernas, tú no tienes 2 corazones, tú no tienes 2 ADN diferentes, tú no tienes una composición genética totalmente distinta. Entonces ellos terminan diciendo: la diferencia entre tu cuerpo y el del bebé es tan distinta que el creador tuvo que bañarlo en líquido amniótico. ¿Sabes por qué? Para poder protegerlo del sistema inmunológico de la madre, porque de lo contrario lo destruiría. ¿Ustedes sabían eso? El papel del líquido amniótico es una especie de burbuja de cobertura que cumple con la finalidad de que el sistema inmunológico de la madre no termine con la vida del bebé. A ese punto llega la protección del creador con la vida humana. Es todo lo que tengo que decir en ese orden. Es bastante interesante que tengamos nosotros puntos de vista diferentes, que sea la gente que al final se tome su tiempecito para pensarlo con relación a todos estos puntos de vista. Y entonces
como la semana pasada solamente tuvimos la oportunidad de tocar una sola causal, ahora nos toca en esta hora que nos falta abordar las dos siguientes. Entonces, vamos a comenzar por ya vamos a venir de abajo para arriba, por la segunda causal, que es cuando hay una malformación que es incompatible con la vida. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo de que en ese caso en particular se le practica a una persona el aborto, sí o no, Ángel? Bueno, yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con esa postura por algo muy sencillo. Quizás desde mi punto de vista, esa en específico es la causal de menor valor, por algo muy sencillo. Si la criatura que viene en camino tiene una condición X y esa condición lo hace ser incompatible con la vida, oye, el cuerpo humano es perfecto. Si no muere en el proceso y ocurre un aborto espontáneo, porque es incompatible con la vida, entonces al nacer va a morir. Porque como lo estás diciendo, es incompatible con la vida. No hay necesidad alguna de que entonces sea la mano del hombre o la mano humana de la madre quien decida sobre esa vida. Por tanto, yo estoy totalmente en desacuerdo. Además, el hecho de ser incompatible con la vida trae mucho de qué hablar. Quizás para muchas personas que sea incompatible con la vida sea una malformación extrema que no permita que esa persona se desarrolle, ¿verdad? Pero hay personas que entienden que a alguien que le falta un brazo, le falta una pierna o las dos piernas, o viene con una malformación en la cara, ya eso es una incompatibilidad porque entienden que una persona no puede vivir así. Y hay muchos casos de niños que tienen incompatibilidad con la vida con relación al punto de vista de muchas personas, pero nacen y hoy en día son personas a admirar por el recorrido que han tenido. Entonces, es algo que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero también hay que ver mucho el punto de vista donde la gente ve esa incompatibilidad. Porque hay médicos que te la pueden poner al punto extremo y hay otros que te la ponen, que te le falta una uña y ya es incompatible. Y ahí es que no podemos llegar a dar tanta soltura que cualquier cosa pueda generar la incompatibilidad de la cual habla esa causal. ¿Tú sabes qué pasa, Ángel, con relación a eso que tú dices? Es que las personas quieren entender lo que le conviene, porque es muy claro cuando dice incompatibilidad con la vida, pero cuando tú te sientas con una persona a hablar de esa causal, te dicen, no, porque si un hijo mío viene y me dicen que le faltan los dos brazos y las dos piernas, eso no es incompatible con la vida. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de personas que conocemos, que se han desarrollado, que son empresarios y que han sido grandes y han crecido bastante teniendo una deficiencia o teniendo una discapacidad. Pero el que quiere que aprobar esta causal, entonces se agarra de esa brechita porque no se le está explicando cómo se debe. Como tú dijiste, incompatible con la vida es cuando realmente una persona o esa criatura viene y no va a poder mantenerse, pero también estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que el cuerpo humano es perfecto y que si realmente es incompatible con la vida, pues el mismo cuerpo se encargará de eliminarlo por un aborto espontáneo. Entonces, en definitiva, ¿estás de acuerdo con esa causal o no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué. A veces, y no quiero que los médicos amigos y que me estén viendo me malinterpreten, pero se da el caso, los médicos son seres humanos y se pueden equivocar. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Yo tengo un caso muy cercano, de un familiar muy cercano, que durante su embarazo, su cuarto embarazo, era una niña, y es una niña, perdón, y durante el proceso de embarazo a ella le dijeron que su niña venía con el síndrome trisomía 21, que es el síndrome de Edward, donde la niña la cabeza le iba a crecer, le podían faltar algunas extremidades, le pusieron un sinnúmero de cosas para que ella se realizara un aborto. Eso fue en Estados Unidos, señores, no fue aquí, fue en Estados Unidos. Se reunieron médicos para aprobarle a ella ese aborto en caso de ella querer, y se reunieron con ella los médicos explicando la situación de la niña y que la niña y que en este caso
ella podía realizarse un aborto por la situación de la niña. Exacto. Ella dijo que no. Ella y su pareja dijeron que no, que ellos iban a tener a su bebé como saliera. La niña es perfecta. No tiene nada. Entonces, si se hubiera practicado el aborto porque supuestamente tenía una malformación, o sea, por eso no estoy de acuerdo, porque entiendo que, como dice Ángel, y estoy totalmente de acuerdo con él, si realmente el feto, el bebé, el embrión es incompatible con la vida, el mismo cuerpo se encargará de hacer su trabajo. Muy bien. Entonces, Jerry, vamos a ver. Claro. Lo primero que debemos aclarar, Víctor, es que la palabra congénito o la malformación congénita es un término muy amplio, médicamente hablando. Incluye también niños nacidos con síndrome de Down, incluye niños nacidos ciegos, Con autismo. autismo, sordos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que debemos aclarar. Lo segundo que te traigo a Víctor, a Giselle, a Ángel y a Francini es una especie de reflexión. ¿Qué ustedes piensan de esta madre que sus primeros 3 hijos fueron sordos, los 2 que siguieron fueron ciegos, el número 6 ella lo tenía con sífilis, como quiera lo parió, y el 7 fue Beethoven? Los 3 primeros fueron ciegos, los 2, perdón, sordos, los 3 primeros, los 2 que siguieron fueron ciegos. El 6º estaba siendo concebido en medio de una sífilis crónica, y el 7º fue Beethoven, el músico más grande que ha parido la humanidad. ¿Qué piensan? Entonces, ¿vale la pena a pesar de? Realmente esto te deja como pensando. Yo te iba a decir, Entonces, ¿en serio, sí, Jerry? en serio. Yo no Beethoven, tenía ese dato, por eso te digo, ¿en serio? Esa es la historia Lo comentamos en tu casa, Francini, eso, cuando Sí. estuvimos, Sí, ¿recuerdan? esa fue la historia de el enorme músico Beethoven. Pero encima de eso, hay un dato histórico que también quiero traer con ustedes. Aparte de ese momento reflexivo, hay una parte histórica que yo quiero contarles al público que nos observa y a ustedes que son parte de este panel. En el siglo XIX, bajo la dirección nazi de Adolfo Hitler, había un proceder un tanto particular. Escucha cómo se llama, Francini. Se llama las políticas eugenésicas de la Alemania nazi. ¿Qué significa eso? Eran aplicaciones de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Hitler, en palabras sencillas, Giselle, Ángel, Francini y Víctor, en palabras sencillas, Hitler quería una raza perfecta sin ningún tipo de tachadura. Y todo el que manifestara alguna deformación, algún tipo de problema físico o mental, era eliminado. A eso se le llamaba el proceso o la depuración de la famosa raza aria. Sí. ¿Qué perseguía Hitler en ese sentido? Depurar de una forma tan particular ese gobierno bajo el cual él estaba o sobre el cual él estaba, que quería una raza perfecta. ¿Saben a lo que quiero traer esta aplicación? Que cuando nosotros nos comportamos de esa forma, estamos practicando el proceder o las políticas eugenésicas, y eso es peligroso. Los que no son bien formados o los que traen alguna tachadura de fábrica no tienen por qué dejar de vivir. En conclusión, Víctor, para que tú no me hagas la misma pregunta que me hiciste, Francini. En conclusión, Víctor, porque créeme que te estoy dando seguimiento, como dice Francini, no estoy en lo absoluto de acuerdo con eliminar una vida que tenga alguna o que venga de fábrica con una malformación congénita. Y me voy un poquito más lejos. Francini hizo referencia a una postura que considero enormemente importante y brillante. Francini decía, ¿y qué pasa con la productividad de esas personas en la sociedad, el valor que aportan? Y yo no sé si Francini le pasó por la mente a Jacqueline, pero a mí me pasó por la mente a Jacqueline. A ella era que me refería. Y evidentemente yo creo que Jacqueline, aparte de que la quiero enormemente, pero es un ejemplo para todos. es uno de los Jacqueline, grandes ejemplos. Jacqueline, una estrella. Es uno de los grandes sin ejemplos duda de emprendedurismo que tenemos en este pueblo. Un modelo de a Gaspar seguir. Hernández. Sí, Un modelo a así seguir. es. Aparte de que debo resaltar también la calidad moral que tiene Jacqueline. No, enorme, es una enorme. estrella de principio a fin. Sí. No, y lo por de- vía de consecuencia, ¿qué hacemos con Jacqueline? No, La eliminamos porque no nos aporta. No. no.
No, de hecho, ha mostrado todo lo contrario. Sí aporta, porque esas empresas, de hecho, mi empresa se alimenta de la Jacqueline. No, Sencillo. la dimensión de Jacqueline, eso es enorme. Eso Ahora, es así. yo sí creo que vamos a entrar al debate. Y como debe de ser, yo le voy a dar la oportunidad a que Te voy a escuchar, Víctor. Te Amén. voy a escuchar, Ah, que no. te conozco. Aquí hacemos lo que la dama diga. Mire, yo quiero que quede claro dos cosas. Estamos hablando de las tres causales. Y mi comentario va circunscrito solamente a las tres causales. Yo no estoy en contra del aborto porque sí. Yo salí embarazada, me salí anoche, me bebí unos tragos, me encontré sexualmente con una persona y salí embarazada. No, ya esa persona yo no sé quién es, voy a abortar. No, así no. Estamos hablando de las tres causales. Yo dije en principio que el tema de la violación no estaba de acuerdo, pero en este y en el otro yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué tú estás de acuerdo? Con el aborto. Miren qué pasa. Hay vamos a llamar dos grupos para que no haya, porque decimos dos bandos, entonces después hay problemas, creen que es otra cosa. Se complica. Sí, entonces profundizamos demasiado y le agregamos elementos necesarios. Hay dos grupos, uno que defienden esa postura y otro que no. En este caso en particular, en esta causal en particular, Ángel decía que es quizás la más sencillita en el tema de uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque bueno, si la malformación es incompatible con la vida, bueno, vamos a morir de todas maneras. Entonces, bueno, dejemos que sea el destino, la providencia, que decida en qué momento debe morir. Pero yo he escuchado muchos argumentos con relación a esta causal de gente que lo defiende y personas que están en contra. Y yo he sopesado mucho eso. Pero ¿qué sucede? Yo he visto que se utiliza mucho juego de palabras, principalmente con el tema que es malformación incompatible con la vida o una malformación inviable. Tendríamos nosotros que analizar primero qué es una malformación. Acabamos de mencionar, y esto lo voy a mencionar ahora para que no se me vaya a olvidar, acabamos de mencionar a Jacqueline, que a mucha gente es la primera persona que le llega a la cabeza, obviamente por su condición, y este programa por completo ama a Jacqueline enormemente, pero yo debo decir que Jacqueline no tiene una malformación. Así es. Jacqueline tiene ausencia de extremidades, que son cosas diferentes. Pero ahí que entra lo que yo te estaba diciendo al principio. Tú entiendes eso, pero para otra persona sí sería una malformación, y ahí es que no podemos caer. El Código Penal entonces debe tener claro y detallado, ¿verdad? Lo que Sí, es pero una... es que escúchame que te interrumpa, Giselle. Es que debe haber un parámetro, porque es que una A eso era mujer que yo me iba a sin referir. ningún tipo de estudio médico, de análisis médico, que esta criatura que yo llevo aquí viene con una malformación que es incompatible con la vida. ¿Qué han hecho, por Víctor, ejemplo, otros? El que hizo la ley hizo la trampa. Pero está bien, Ángel, pero el problema es que, mira de dónde se agarran, por ejemplo, el tema de las causales es un tema que está abierto. Nosotros estamos hablando solamente de esas tres posturas. O sea, ni siquiera la aprobación de las tres causales va a lograr que obviamente los abortos clandestinos cesen. Pero si se está haciendo de esa manera, nosotros debemos darle la oportunidad legal. Porque, por ejemplo, estamos hablando de una malformación incompatible con la vida. ¿Qué pasa? Es incompatible con la vida. Se hicieron 1001 estudios que demostró lo contrario. Francini nos dijo, bueno, los médicos se pueden equivocar, y claro que se pueden equivocar. Pero ¿qué sucede? El embarazo continúa. El bebé, la bebé, cual sea el caso, sí nace con una malformación que es incompatible con la vida. Entonces, ese proceso, que nosotros aquí conocemos muchísima gente que han pasado por procesos dolorosísimos. Sí, eso O sea, procesos que no simplemente son que, bueno, nació hoy, se murió mañana, sino procesos que duran años. Entonces, o sea, el sufrimiento de esa familia, o sea, todo el esfuerzo que tiene que emplear esa familia para mantener a esa persona viva, uno dice, bueno, yo si tengo 100 millones para tener a un familiar mío vivo, solamente para que me dure un día más, yo lo hago. Pero ¿qué pasa? Nosotros conocemos gente que su familia han quedado endeudados hasta el cuello, físicamente y mentalmente dañados todos por el proceso en el cual está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Esta causal te dice a ti, bueno, usted toma la decisión. Aquí no se está obligando a todos los embarazos
que tenga malformación incompatible con la vida, que aborte. Eso es decisión suya. Exacto. O sea, si Francini, Dios no lo quiera nunca, le pasa la situación, Francini va a decidir. Francini dentro de su familia va a decidir. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. ¿Lo tienen? Bien, perfecto. ¿No lo tienen? Bueno, ya el Estado le da, por ejemplo, una vía y bueno, dice, bueno, no lo voy a tener. Porque nosotros debemos de entender que a veces nosotros vemos muchas de estas cosas desde nuestro punto de vista y desde nuestra situación particular. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, para tener hijos, han tenido hijos y mueren, por ejemplo, al otro día, pero hay personas que han pasado mucho trabajo. Entonces, es una decisión al final que es suya. Es como yo siempre digo, yo quizás, aunque esté de acuerdo, si me toca a mí un día, a lo mejor no va a practicar ningún tipo de aborto. Ahora, yo sí entiendo, o sea, la lógica que mucha gente tiene con relación a esto. Son asuntos que obviamente usted va a decidir como pareja si lo tiene o no lo tiene, que es una cosa que también debe de quedar clara. Ahora, Víctor, hay una cosa que a mí sí me gustaría... Mi postura, sí, pero la Giselle, mía. espérate, que me gustaría preguntarle ¿Qué a le Víctor, pasa? porque es justamente de lo que él menciona. De esos muchos casos que sé que han pasado, aunque quizás cerca de mí no he tenido, de personas que hayan pasado por esa situación, nace la criatura y pasan mucho trabajo y qué sé yo, un año después, 6 meses después muere la criatura y deja un gran dolor. ¿Tú crees que alguna familia de esas se haya arrepentido al final de haber tenido esa criatura? Sí, pero... Como padres. No, a lo mejor entonces, si no hay arrepentimiento del hecho de tener la criatura, ¿cuál es la necesidad de darle la Yo, opción a matar a no, esa espérese, criatura? yo voy a quitar la palabra aquí, porque ya entramos en un debate y yo no he hablado. No, pero dame un solo minuto. Es que me va dando dolor. Miren, señores, es que quizás nosotros no hemos profundizado mucho en cuáles son esas malformaciones que son incompatibles con la vida. Pero déjame ayudarte, Víctor. Imaginémonos, por ejemplo, yo, para no poner otra persona de ejemplo, tengo mi esposa está embarazada, por ejemplo, de un niño que va a nacer sin pulmones, que tiene, por ejemplo, como han pasado muchísimos casos, que no tiene cerebro, tiene problemas con el corazón, o sea, que son asuntos que tú sabes que se va a morir, no hay manera. Oye, yo me puse a investigar y en el mundo nacen más de 7,000 niños sin cerebro al año. Entonces tú me vas a decir a mí, ¿a dónde va a llegar eso? Entonces, ya tú tienes información, se han hecho todos los estudios pertinentes, o sea, tú decides, o sea, traigo a ese niño a sufrir primero. El niño, la criatura no tiene cerebro, no va para ningún lado. Va a morir solo. Pero está bien. Entonces, ¿por qué matarlo si va a morir como quiera? Está bien, pero entonces el proceso del embarazo se puede morir el otro día, pero puede durar 10 años. Entonces tú vas a someter a la familia tuya a ese caballo. Si dura 10 años, tan incompatible con la vida. Bueno, pero es un ejemplo. Yo he visto niños de esos que han durado 3 meses. Pero por Dios, hay que me ayude a mí porque... Quizá 10 años. Yo voy a entrar en tu defensa, Giselle. No, pero... Deja que termine. Quizá 10 años fue un espacio de tiempo exagerado, pero he visto, por ejemplo, que han durado 3 meses. Entonces tú dices, o sea, alargar el sufrimiento, esa vida, la familia, o sea, en términos físicos, en términos económicos, en términos psicológicos, por ejemplo, la secuela que deja eso. Tú dices, bueno, yo tengo que es una decisión de la familia, la prerrogativa de, bueno, terminar el embarazo ahora y terminar con este problema o esta situación, que eso no es un problema, o permanecer. Eso ya es la decisión tuya. O sea, yo lo que pienso es que sí se le debería dar la oportunidad a una gente que se encuentra bajo esa situación que decida. ¿Lo tengo o no lo tengo ya? Vamos a ver, Giselle. Giselle. Bien, tocaste mi postura desde el inicio. ¿Qué yo pienso respecto a esto? Giselle Hernández no abortaría ni que le digan nada más viene un dedo. ¿Por qué? Porque yo me dedicaría a mi hija, a mi hijo en cuerpo y alma, pero Giselle no puede imponer que otra persona pase por lo mismo. ¿Y por qué yo estoy de acuerdo también con esta causal? Es específicamente por eso, por el derecho a elegir la familia, la persona, si continuar o no. Aquí se mencionaron casos de los más bonitos, por así decirlo. De hecho, Jacqueline lo que tiene es que quizás no tiene integridad física porque ella no tiene las extremidades y se le complica un poco más, pero Jacqueline es una persona en excelente estado de salud, por así decir. Porque cuando nosotros estamos hablando de anencefalia, que es lo que tocó Víctor,
de un niño que viene sin cerebro, que viene con problemas de los pulmones. Incluso yo he visto niños que nacen y duran varios años. Y aquí en Candor hay una persona que tiene aproximadamente, no sé la edad, pero creo que tiene 29 o 30 años, no se vale por sí misma, ha sufrido bastante. Prácticamente una persona que necesita de otra el resto de su vida para poder valerse. Y gracias a Dios le ha tocado una madre muy responsable. Pero y a las personas que no, porque hay algo interesante que nosotros tenemos que ver. No todo el mundo está preparado para cargar con una vida de ese tipo. No todo el mundo le va a dedicar el mismo tiempo. Hay personas que les nace un niño así, lo que vienen es a sufrir, y no tanto la enfermedad, sino también hasta que lo dejen solo, que los descuiden, los maltraten. No son personas que pueden valerse de sí mismas. Entonces también eso es parte de lo que tiene que ver con la integridad psicológica y física de una persona. Entonces, nosotros hablamos de derechos, pero a veces también hay derechos que si o violento los tuyos o violento los míos. Entonces, esa es una parte que se debe tener en cuenta. Hay muchísimas enfermedades que lamentablemente lo que le dictan a un ser humano es venir a sufrir y a pasar trabajo. Y yo considero, y siempre voy a considerar, que la persona, la víctima y nadie más que la víctima, o sea, es la persona que debe decidir al respecto. Estamos hablando, valoro lo que ha dicho Víctor anteriormente, estamos hablando de las 3 causales. Jamás ustedes van a escuchar a Giselle decir aborta por condiciones económicas. Es más, desde mi postura y mi persona, si yo puedo persuadirte para que no abortes, yo lo haría. Pero yo no estoy de acuerdo, repito, con la imposición de que tú tienes que seguir adelante con un embarazo que confirmado por 5 médicos, por así decir, viene un niño con problemas. Esa es mi postura. En ese sentido, Giselle, y con tu venia, Víctor, con tu permiso. Pero claro que sí. En ese sentido, yo entiendo perfectamente la postura de cada uno. Pero hay algo que sigue estando gravitando en esta discusión, y es el hecho de que yo sigo tomándome la prerrogativa de yo interrumpir la vida de alguien, independiente venga mal formado o no. Y esa es una prerrogativa que le corresponde solamente a Dios. Ahí es donde, por eso, desde el programa inicial, desde el pasado sábado, he intentado recordarles que aquí lo que está en juego, aquí lo que está en discusión, no es el aborto per se, sino la definición del concepto de lo que una vida representa. Ahora bien, escuchen lo que la palabra de Dios nos enseña. Éxodo capítulo 4, versículo 11 dice: y el Señor le dijo a Moisés, escuchen lo que el Señor dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo o al sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿O ustedes piensan que el individuo que viene ciego de nacimiento, o que viene sordo de nacimiento, o que viene sin extremidades, porque recuerden que dije también que la malformación congénita es un término muy amplio? Sí. Es un término que abarca mucho. Y me pregunto, ¿se está pensando es que a Dios se le escapó de su control el hecho de que esa vida viniera con defectos? ¿O es que ha sido como parte del plan soberano de Dios que alguien nazca en esas condiciones para su propia gloria? Y de hecho, debo enfatizar el hecho de que Jacqueline es un ejemplo de que Dios se glorifica en las debilidades. Eso es así, sin lugar a duda. Definitivamente. Entonces, estamos quitándole a Dios la prerrogativa que solamente Él pertenece de interrumpir. Cierto, hay una parte que entiendo perfectamente. Ese niño probablemente venga a sufrir. Entonces también me pregunto, ¿y el papel del Estado? Porque dicen que la familia va a gastar mucho dinero en el sostenimiento de la vida de ese. Pero ¿dónde entra el papel del Estado como gobierno? En también darle sostén, darle apoyo a una vida en esas condiciones. Esa pregunta la vamos a responder luego de esta brevísima pausa comercial. No se muevan del frente de su televisor y sigan aquí con nosotros en su programa En Serio.